¡Oh, vaya! Una grieta en el fondo del mar. Parece que el océano tiene una fuga. Pero no es la fuga que uno esperaría, en la que el agua fluye hacia afuera. Es más bien un manantial, ya que el agua se va hacia adentro, no hacia afuera. Esta fuga única es algo que conocemos como el oasis de Pythia. Un estudiante de posgrado, Brendan Phillip, fue quien lo descubrió accidentalmente. Se dio cuenta de que las burbujas subían a la superficie. Normalmente las burbujas en el océano nos indican que podría haber fumarolas hidrotermales, que son puntos calientes. Estas fumarolas son como manantiales de agua cálida en el lecho marino. Pero en lugar de burbujear con agua caliente, liberan un fluido que se ha supercalentado en la corteza de nuestro planeta. Cuando el agua de mar se filtra en estas grietas, entra en contacto con el manto extremadamente caliente. Esto lleva al agua de mar a temperaturas muy altas, y a medida que se mueve de regreso hacia la superficie, lleva consigo gases y minerales disueltos. Cuando el fluido caliente sale disparado de los conductos, se mezcla con el agua marina circundante y se enfría rápidamente. A poca distancia del conducto, la temperatura puede bajar a unos cómodos 20 grados centígrados, que es, al parecer, lo que a algunas criaturas marinas les gusta. Y hay algunos seres realmente extraños viviendo allí en la oscuridad, como peces fantasma, gigantescos gusanos de tubo con puntas rojas y un tipo único de camarón con ojos en su espalda. Algunos de ellos, como los gusanos de tubo y las bacterias, dependen de los químicos y minerales liberados por las fumarolas para sobrevivir en condiciones difíciles. Pero en este caso, el agua burbujeante no proviene de una fumarola hidrotermal. Estaba allí a causa de un manantial. Y eso es un poco más preocupante. Verás, el agua de este embalse debe permanecer donde está. Si se filtra demasiado, podría haber serias consecuencias, especialmente para la zona circundante. Puedes ver esta filtración extraña a lo largo de la zona de subducción de Cascadia, que es una línea de falla muy extensa en la costa noreste del Pacífico. Es un lugar donde se encuentran y se deslizan, una al lado de la otra, dos placas bastante grandes que conforman la corteza terrestre. El agua del oasis de Pythia actúa como un lubricante entre estas placas. Puedes pensar en la zona de falla como una mesa de tejo. Cuando la presión de fluido es alta, es como si tuvieras el aire encendido. Eso significa que la fricción entre las placas se reduce, lo que permite que las placas se muevan. Pero si la presión del fluido es menor, las dos placas pueden bloquearse entre sí, lo que luego conduce a la acumulación de estrés. No es que se sientan mal. En el contexto de las placas tectónicas, el estrés es una cierta presión o fuerza que puede causar deformación. Y si esta tensión comienza a acumularse, en algún momento tiene que ir a algún lado. Cuando hay demasiada tensión, se pueden desencadenar terremotos, y no precisamente pequeños. Por ejemplo, una liberación de estrés en la zona de subducción de Cascadia podría llevar a un terremoto de magnitud 9. Para comparar, el mayor terremoto que se ha registrado ocurrió en Chile en 1960 y tuvo una magnitud de 9,5. El daño fue enorme, así que esperemos que el agua se quede en su depósito y siga manteniendo el delicado equilibrio entre las placas tectónicas. Solo hemos explorado el 5% del océano. ¿Quién sabe cuántas cosas geniales hay allí en el fondo esperando que las encontremos? Por ejemplo, echa un vistazo a estos misteriosos agujeros que los científicos han hallado en las profundidades del océano Atlántico cerca de las Azores. Están alineados cuidadosamente a unos 10 centímetros de distancia, o en algunos casos a casi 1 metro. Se asemejan a las perforaciones que deja una máquina de coser. Algunos piensan que estos agujeros podrían tener un origen biológico. Por ejemplo, ciertos peces podrían haberlos hecho al caminar por el fondo del mar. Otros creen que podríamos estar viendo algo causado por humanos, quizá con un neumático con picos. Por supuesto, estos agujeros son perfectos para inventar historias sobre criaturas de otros planetas que supuestamente los hicieron. O quizá incluso monstruos legendarios como el del lago Ness. Definitivamente es difícil entender la causa de la simetría de los agujeros, pero un biólogo marino de profundidad ofreció una explicación bastante buena. Dijo que podría haber un animal que excava bajo el sedimento, y de vez en cuando podría hacer pequeñas chimeneas solo para tener acceso a la circulación de agua limpia en su pequeña madriguera. Es cierto que hay montones de sedimentos alrededor de las aberturas de cada agujero y respaldan la idea de que algo empujó la tierra desde abajo, pero aún no hay pruebas de que estos agujeros estén realmente conectados bajo la superficie.
Hay muchas otras cosas ocultas en el fondo de los océanos y mares que las antiguas civilizaciones nos dejaron. Por ejemplo, los arqueólogos hicieron un descubrimiento realmente genial en la costa sur de Croacia. Una carretera oculta bajo capas de lodo marino que tiene 7000 años de antigüedad. Encontraron la antigua carretera en el asentamiento neolítico sumergido de Soline. El asentamiento de Soline era una isla creada por los humanos en tiempos antiguos, y un arqueólogo la descubrió hace 2 años. Estaba estudiando las imágenes satelitales de la zona alrededor de Korčula, una de las hermosas islas croatas. Cuando se dio cuenta de que podría haber algo interesante en el fondo del mar, se sumergió en el agua con su colega. Y debajo de la superficie del mar Adriático, que es parte del mar Mediterráneo, a una profundidad de 4 o 5 metros, encontraron muros de piedra que probablemente formaban parte de algún asentamiento antiguo. La masa de tierra donde la gente construyó el asentamiento estaba separada de la isla principal por una estrecha franja de tierra. Afortunadamente, esta zona está protegida de las grandes olas por las islas circundantes, por lo que el sitio se conservó relativamente bien. Ahora está oculto bajo la superficie del mar y está cubierto de lodo, pero es emocionante imaginar cómo las personas recorrían ese camino hace casi 7000 años mientras visitaban los asentamientos cercanos. Si quieres ver las criaturas más extrañas, siempre puedes dirigirte al fondo del mar. De hecho, los científicos han determinado que podrían existir más de 30 especies nuevas en el fondo del Océano Pacífico. Las han recolectado utilizando un vehículo controlado a distancia. Ese es un gran paso porque, hasta hace poco, solo podían estudiar semejantes criaturas a través de fotografías. Estoy hablando de gusanos segmentados, diferentes tipos de coral, algunos invertebrados similares a los 100 pies y muchos otros. Pero también existen muchas criaturas viejas y extrañas que ya sabemos que parecen salidas de películas de ciencia ficción. Por ejemplo, el pulpo rojo, el pez abismal. Bueno, este parece normal hasta que lo subes a la superficie. El tiburón duende, el pez víbora de Sloan, los gusanos zombies. Sí, te entiendo. Sigamos adelante. El fondo del mar también esconde cosas del espacio. Hay rastros de formas raras de hierro y plutonio en el fondo del Océano Pacífico. Y lo más increíble es que todo esto proviene del espacio. Estos materiales radioactivos probablemente se formaron durante algún tipo de suceso catastrófico en el espacio y finalmente llegaron a nuestro hermoso planeta. Estos escombros extraterrestres aparecieron en la Tierra en los últimos 10 millones de años. Después de caer en el Océano Pacífico y asentarse a una profundidad de 1,5 kilómetros, se convirtieron en parte de las capas de roca. El plutonio es especialmente emocionante para los científicos porque solo se ha encontrado en cantidades minúsculas, tal vez unos cientos de átomos, pero sigue siendo notable porque estos átomos son creados por estrellas en explosión. Cosas como esta nos demuestran que el universo produce elementos más pesados que el hierro, como el plutonio, el oro, el uranio y el platino. Todavía no estamos seguros acerca de los orígenes de estos elementos. Durante mucho tiempo, los científicos creían que las supernovas, que es cuando una estrella llega a su fin en una fabulosa explosión, eran responsables de la creación de estos elementos pesados. Pero parece que no es solo eso. Algunos otros sucesos cósmicos, como la colisión de estrellas de neutrones, que son estrellas colapsadas superdensas, o algún tipo raro de supernovas, también podrían estar involucrados. Vaya, voy a buscar mis palomitas. En las profundidades del Océano Índico hay una gigantesca zona donde la gravedad no funciona como en el resto del planeta. Es decir, la atracción gravitatoria es constante, pero la Tierra no es una esfera perfecta. Su superficie no es lisa. Está cubierta de protuberancias e irregularidades como una papa, porque nuestro planeta no es igual por dentro en todas partes. Algunas zonas son más densas que otras. Si pudieras verter agua sobre la superficie de la Tierra, la forma que tomaría esa agua se llama geoide. Y es así debido a las diferencias que hay en los materiales dentro del planeta. Por eso, la gravedad no es la misma en todas partes. Y allá en las oscuras profundidades del Océano Índico, es más débil de lo habitual. Ese lugar es algo que consideramos un enorme agujero gravitacional que se extiende por más de 3 millones de kilómetros cuadrados. Es aproximadamente donde el fondo del océano se hunde en una gran depresión.
Unos científicos utilizaron barcos y satélites para resolver este misterio. Se dieron cuenta de que el nivel del agua cerca de la India era más bajo debido a esta zona de gravedad débil. Todavía no están seguros de qué causó que la gravedad se debilitara tanto en esa área. Pero dos investigadores indios comprendieron que todos intentaban entender este asunto considerando el aspecto de esa zona en el presente, por lo que decidieron investigar el pasado. Utilizaron computadoras para crear modelos de una Tierra virtual y descubrieron que la respuesta podría estar a más de 1000 kilómetros por debajo de la superficie. Ahí es donde una parte de un antiguo océano se hundió hace 30 millones de años, lo que provocó que una roca caliente derretida se moviera. Y esta mezcla podría haber debilitado la gravedad en esa zona. Es una idea realmente interesante, pero aún no es la respuesta final. En el año 2018, un equipo de científicos de la India fue al Océano Índico con máquinas especiales para escuchar el estruendo del suelo, similar a cuando se escucha un trueno. Descubrieron que había corrientes calientes de roca derretida que salían desde lo profundo de la Tierra. ¿Podrían ser parte de la razón por la cual la gravedad es débil allí? Necesitaremos más información para comprender mejor el problema, tal vez incluso retroceder más en el pasado. Por ejemplo, hace aproximadamente 140 millones de años, toda la Tierra estaba conectada como un gran continente llamado Gondwana. Pero luego, la India comenzó a separarse de él. Mientras se alejaba, un antiguo fondo oceánico llamado Mar de Tethys se hundió hacia el interior. Estos dos científicos de la India intentaron resolver el caso, utilizando computadoras para simular un viaje al pasado. Verificaron cómo se movía la Tierra, así como el manto, que básicamente es una gruesa capa de roca caliente y sólida. El dúo descubrió que hace mucho tiempo había rocas calientes y ligeras que surgían de lo profundo de la Tierra. Estas rocas crearon un lugar donde la gravedad era débil. Este sitio era como un gran hundimiento en el fondo del océano. Cuanto más ascendían estas rocas, más profundo se volvía el hundimiento. La primera de estas rocas en ascenso emergió hace unos 20 millones de años al sur de la extraña depresión gravitatoria. A medida que estas rocas se movían y pasaban bajo la Tierra, la depresión se hizo más grande y fuerte. Los dos científicos piensan que estas rocas fueron empujadas hacia arriba por el hundimiento del antiguo fondo oceánico, como burbujas. Este proceso perturbó algo llamado la burbuja africana. Tienes que ver esto. En lo profundo de nuestro planeta, hay dos burbujas muy grandes, como gigantescas piezas de roca, del tamaño de continentes. Una está bajo África y la otra bajo el Océano Pacífico. Estas burbujas tienen raíces que comienzan casi a mitad de camino hacia el centro de la Tierra. Y probablemente es desde donde las columnas de roca caliente ascienden de muy abajo. Cuando estas columnas de roca alcanzan la superficie, ocurren grandes erupciones volcánicas. Y estamos hablando de unas verdaderamente inmensas que quizá incluso jugaron un papel en la desaparición de los dinosaurios de la faz de la Tierra hace mucho tiempo. Así que no queremos que estas gigantescas masas sean perturbadas. De todos modos, no todos los científicos están de acuerdo con la teoría sobre por qué la gravedad no hace su trabajo en este lugar en particular del Océano Índico. Dicen que necesitan más pruebas sobre la existencia de estas rocas en ascenso. La verdadera respuesta podría venir de escuchar los temblores de la Tierra. Además, ¿quién sabe si este agujero gravitacional permanecerá ahí para siempre o se moverá? Depende de cómo se redistribuya la masa de la Tierra. Observar algunos cambios podría llevar un tiempo muy largo, tal vez incluso cientos de millones de años. Esa no es la única región donde la gravedad actúa de maneras misteriosas, o al menos eso parece cuando investigas el resto del mundo. Por ejemplo, ¿qué tal si vieras rocas que no se hunden, sino que pueden flotar en el agua por un tiempo muy prolongado? Incluso pueden viajar miles de kilómetros hasta que encuentran un lugar donde se hunden. Los científicos descubrieron cómo funcionaba esto utilizando rayos X especiales para examinar el interior de las rocas. Y resultó que estas rocas extrañas eran muy ligeras y estaban llenas de diminutos agujeros.
Los investigadores usaron cera para cubrir trozos de estas rocas y también un método especial de rayos X para mirar dentro y ver cuánta agua y gas había. La razón por la que estas rocas pueden flotar se debe a algo llamado tensión superficial, que es como una capa de aire muy fina, del tamaño de un cabello humano, en la superficie del agua. Esto ayuda a algunos animales, como los lagartos y a los insectos, a caminar realmente sobre el agua. Y estas rocas flotantes no solo son geniales porque viajan, sino también porque pueden ayudar a los científicos a detectar erupciones volcánicas submarinas. Además, transportan seres vivos a través de los océanos, ya que tienden a recoger algunas plantas y otras cosas ricas en nutrientes. Así que es básicamente como un crucero gratis, hasta que te hundes en algún lugar aleatorio. No se necesita iceberg. Aquí tienes rocas flotantes, y en el Valle de la Muerte de California hay un fenómeno extraño donde grandes rocas se mueven a través de un lecho de lago seco y dejan rastros a su paso. Durante 60 años, la gente se preguntaba cómo era posible hasta que se resolvió el caso. Algunos pensaron que debía haber fuertes vientos que movían estas rocas o quizás incluso hielo. Pero los científicos encontraron que estos vientos no son lo suficientemente fuertes para mover rocas tan grandes. Colocaron cámaras en los acantilados cerca de las rocas, a pesar de que eran difíciles de alcanzar. Hicieron esto durante 3 inviernos seguidos para estudiar la temperatura, la lluvia y el viento en la zona. Su idea era que el hielo podría levantar las rocas y permitir que el viento las empujara. Para probar esta teoría, pusieron una roca en un recipiente con agua y arena y lo congelaron. Cuando luego empujaron el recipiente, la roca se movió como si estuviera sobre hielo. Este experimento ayudó a comprobar la idea. Y lo interesante es que la zona rocosa del Valle de la Muerte es similar a una de las lunas de Saturno, Titán. Así que estos objetos extraños de nuestro planeta pueden ayudarnos a entender otros fenómenos, incluso en el espacio. La cascada inversa de Inglaterra es otro ejemplo de un lugar con gravedad extraña. Puedes encontrarla no muy lejos de Hayfield. Tiene agua que parece más una fuente que una cascada, considerando que sube hacia el cielo. Pero resulta que la gravedad no tiene nada que ver aquí, solo es el viento. Es tan fuerte que cuando el agua cae, la atrapa y la empuja de regreso hacia arriba. Pero, ¿de dónde proviene este viento constantemente fuerte? Puedes ver algo similar en la presa Hoover, en Nevada, Estados Unidos. Intenta subir a la presa y vierte un poco de agua de una botella. ¿No funciona? No. El agua no fluye hacia abajo como normalmente lo haría. Vuela hacia arriba. Tendrás el mismo resultado si arrojas algún objeto ligero desde la misma altura. Regresará a ti. Y esto sucede también por el fuerte flujo del aire. Entonces, en estas situaciones parece que la gravedad está jugando con nosotros, pero siempre hay una respuesta lógica detrás. Con suerte, en algún momento tendremos una para el agujero de gravedad del Océano Índico. La tierra bajo tus pies es roja y seca, el lugar está helado, el polvo de color óxido flota en el aire, das un paso, luego otro, es difícil moverse debido a la gruesa capa de polvo en la que se hunden tus pies. Estás en Marte y llegaste hasta aquí después de escuchar unas noticias absolutamente increíbles. En estos días, el llamado planeta rojo, de hecho, parece seco y polvoriento, pero los científicos creen que este mundo podría haber sido muy diferente hace muchísimo tiempo. Han encontrado algunas pruebas de un enorme océano que podría haber existido en la superficie de Marte hace cerca de 3.000 millones y medio de años, y este probablemente cubrió cientos de miles de kilómetros cuadrados. Todo comenzó con numerosas imágenes satelitales de la superficie del planeta rojo. Fueron capturadas desde diferentes ángulos. Como resultado, los investigadores lograron construir un mapa en relieve del área. Graficaron más de 6.400 kilómetros de formaciones específicas que probablemente habían sido talladas por ríos. Esas también podrían ser canales que una vez fueron moldeados en el lecho marino. Los científicos utilizaron los datos recopilados por el Orbitador de Reconocimiento de Marte en 2007.
Analizaron el grosor de las crestas, sus ángulos y ubicaciones. Su objetivo principal era explorar la depresión topográfica llamada Aeolis Dorsa. Resultó que hace muchos años esta parte del planeta rojo había estado experimentando una serie de cambios constantes. Podrían haber sido causados por el rápido movimiento de las rocas arrastradas por corrientes y ríos, así como notables incrementos en el nivel del mar. Los investigadores también notaron un límite bastante claro que separaba las tierras altas del sur de Marte, elevadas y altamente craterizadas, de las lisas tierras bajas del planeta. Se parecía mucho a una línea de costa dejada por un océano gigantesco. Todo esto probablemente significa que en la antigüedad efectivamente había un océano en la superficie de Marte, y uno bastante grande. Lo que es aún más emocionante, la existencia de este podría significar la existencia de vida. Este descubrimiento puede decirles a los científicos mucho sobre el antiguo clima en el planeta rojo, así como sobre su evolución. Ahora sabemos que debió haber un periodo en Marte cuando el planeta era bastante cálido y su atmósfera era lo suficientemente densa como para mantener tanta agua líquida. Lo que es aún más increíble, el clima en el hemisferio norte de Marte hace 3.000 millones de años podría haberse parecido al que tenemos en la Tierra hoy en día. Pero entonces, ¿dónde está este océano ahora? ¿Qué le sucedió? Quizá el clima del planeta rojo se estaba enfriando y la superficie del océano se congeló. Hay una teoría que sostiene que hoy en día este permanece en su estado congelado profundamente bajo una capa de roca, escombros y polvo bajo una llanura norteña llamada Bastitas Borealis. O las aguas del océano podrían haberse perdido en la atmósfera y, eventualmente, en el espacio a través del proceso de desgaste atmosférico. Durante los átomos son expulsados de la atmósfera después de colisionar con partículas de alta energía provenientes del Sol. De todos modos, la teoría de un océano que alguna vez cubrió una parte sustancial del hemisferio norte de Marte aún no ha sido confirmada. Los científicos todavía están discutiendo su existencia. Por ahora, Marte es un mundo muy frío con una temperatura promedio de menos 62 grados Celsius. Su superficie es rocosa, está cubierta con lechos de lagos secos, cráteres, volcanes y cañones. El océano que podría haber existido en Marte no es lo único impresionante de este planeta. Hablemos de esas tormentas de arena furiosas en el planeta rojo. En las películas se representan como fuerzas de la naturaleza increíblemente poderosas, destruyendo los campamentos de los astronautas y desgarrando sus naves espaciales en pedazos. Pero, ¿cuánto de esto es cierto? Marte es, de hecho, famoso por producir tormentas de polvo tan masivas que pueden ser vistas por telescopios en la Tierra. A veces cubren áreas del tamaño de un continente y pueden durar semanas, pero además de ellas, hay tormentas mucho más raras que ocurren una vez cada 3 años marcianos, lo que equivale a aproximadamente 5 años y medio terrestres. Estas son las más grandes y mucho más intensas que las regulares. Cubren todo el planeta. Es por eso por lo que los científicos las llaman tormentas de polvo globales. Al mismo tiempo, es poco probable que incluso una tormenta de polvo global pueda causar daño grave a los astronautas o su equipo. Aunque las tormentas marcianas son masivas, la velocidad del viento alcanza un máximo de 96 km por hora. Eso es menos de la mitad de la velocidad de la mayoría de los vientos de fuerza de huracán en la Tierra. Además, esta comparación de velocidades puede ser un poco engañosa. La atmósfera en Marte es solo del 1% o algo así de densa como la atmósfera de nuestro planeta. Esto significa que el viento allí necesita soplar mucho más rápido para causar algún daño o incluso volar una cometa. Ahora, pasemos al siguiente fenómeno asombroso observado en el planeta rojo. Cuando lo miras desde la distancia, parece un ojo. Incluso hay algunos canales serpenteantes que parecen venas que atraviesan el globo ocular. Pero cuanto más te acercas, menos parece la formación un ojo real. En realidad, es un cráter gigante de casi 30 kilómetros de diámetro.
Alrededor del cráter, que parece tener una pupila, hay otros cráteres incluso más grandes. Probablemente se formaron hace miles de millones de años. Fue entonces cuando Marte tuvo que resistir múltiples ataques de rocas espaciales. Pero, ¿por qué el cráter Ojo es más oscuro que el paisaje circundante? Los científicos creen que alguna vez agua llenó el inmenso pozo. ¿Recuerdas esos canales? Probablemente transportaban ese agua. Y dado que el cráter estaba lleno de agua, impidió que algunas sustancias y minerales se erosionaran. Tu próximo destino es Valles Marineris. Es un enorme cañón, o más bien un sistema de cañones, que se extiende a lo largo del ecuador de Marte. Se extiende por más de 4.200 kilómetros. También es 4 veces más profundo que el famoso Gran Cañón en la Tierra. La cosa es tan enorme que podría abarcar todos los Estados Unidos continentales desde el Océano Pacífico hasta el Atlántico. La mayoría de los científicos piensan que Valles Marineris es una enorme grieta tectónica en la corteza del planeta rojo. Podría haberse formado cuando el planeta se estaba enfriando en un pasado lejano. Otra vista impresionante en Marte es el volcán escudo más grande de todo el sistema solar, el Monte Olimpo. Tiene más de 700 kilómetros de diámetro, lo que significa que es casi del mismo tamaño que el estado de Arizona. La montaña también tiene 26 kilómetros de altura y está rodeada por acantilados increíblemente altos. Para imaginar el tamaño monumental del volcán, hagamos algunas comparaciones. El volcán más grande de la Tierra es el Mauna Loa, con alrededor de 41 kilómetros de altura y 120 de ancho, lo que en realidad suena bastante impresionante. Pero el volumen del Monte Olimpo es alrededor de 100 veces mayor que el de Mauna Loa. El gigante marciano podría tragarse toda la cadena de las islas hawaianas desde Kauai hasta Hawái. Los científicos se han preguntado durante bastante tiempo por qué este volcán es tan grande. Podría ser el resultado de una gravedad superficial menor y mayores tasas de erupción. O la razón puede ser la corteza del planeta rojo, que es muy diferente a la de la Tierra. En nuestro planeta, la corteza está compuesta por 15 a 20 placas tectónicas en movimiento. A medida que éstas se mueven sobre puntos calientes que producen lava, se forman nuevos volcanes y los ya existentes se extinguen. Es por eso por lo que la lava puede llegar a la superficie a través de muchos conductos. Pero en Marte, la corteza no está dividida en las mismas placas tectónicas que en la Tierra. Y la lava no tiene más opción que acumularse en un volcán muy grande. Ahora, si visitaras Marte y decidieras dar un paseo nocturno, serías testigo de un fenómeno extraño. Ocurre después del atardecer, cuando las temperaturas caen por debajo de menos 62 grados Celsius. Un resplandor misterioso y extraño se extiende por el cielo marciano. Desafortunadamente, sin equipo especial, no podrías observar este suave resplandor, visible solo en luz ultravioleta. Este brillo nocturno es el resultado de reacciones químicas que ocurren a decenas de kilómetros por encima de la superficie del planeta rojo. Nuestro planeta tiene 5 océanos: el Pacífico, el Atlántico, el Índico, el Antártico y el Ártico. Sin contar a Billy Ocean. Pero parece que también hay un sexto, solo que no se puede ver. Científicos han encontrado evidencia de grandes cantidades de agua ocultas en la zona de transición. Esa es la capa límite que separa el manto superior del manto inferior de nuestro planeta. Esa frontera se extiende cientos de kilómetros hacia abajo por debajo de la superficie. Los diamantes naturales suelen formarse en el manto, pero a profundidades de hasta 250 kilómetros. Algunos son muy raros, pues pueden provenir de profundidades mayores. Ese fue el caso de este fascinante diamante que se formó a 660 kilómetros bajo la superficie. La gema era lo suficientemente grande como para que los científicos pudieran estudiarla y determinar de qué estaba compuesta. Se sorprendieron cuando la composición de este diamante tan raro demostró que se formó en condiciones bastante acuosas. Debido a eso, tal gema no tendría mucho valor en las joyerías, pero era invaluable en el laboratorio.
Entonces, ¿esto podría significar que hay un océano bajo la superficie de nuestro planeta? Definitivamente nos acercaría más a la idea que Julio Verne tenía sobre este mundo secreto y mágico dentro de la Tierra, incluido el océano. Pero no es exactamente así. Es cierto que hay agua, pero no es como si pudieras disfrutar de la vista y ver las olas salpicar como en la superficie de nuestro planeta. El agua en realidad está almacenada dentro de los minerales, por eso esta área está tan húmeda. Ahora pasemos a África para continuar con la historia, o para ser más específicos, a un lugar llamado Región Afar. Es parte de Etiopía y un lugar donde se encuentran 3 placas tectónicas. Las placas tectónicas son grandes piezas de la corteza de nuestro planeta que se mueven lentamente. Estos movimientos causan terremotos y producen volcanes, montañas, profundos valles submarinos que llamamos trincheras y así sucesivamente. Y la región Afar es donde se encuentran las placas arábiga, somalí y de Nubia. Juntas forman una intersección en forma de Y. ¿Por qué? Déjame contarte. Estas placas están en constante movimiento. La placa somalí se mueve hacia el sureste, acercándose a las placas australiana e india. La placa arábiga se mueve hacia el norte, acercándose a la placa euroasiática. En algún momento cerrará el Golfo Pérsico. Este movimiento de placas ha creado algo que llamamos el Gran Valle de Rift, considerando que existen, ya sabes, todas estas impresionantes fallas. El Golfo de Adén al este, la falla del Mar Rojo al oeste, el Oculus Rift y la falla de África Oriental al sur. Pero la falla de África Oriental es algo en lo que deberíamos centrarnos porque esta podría ser la clave para este potencial sexto océano, pero esta vez en la superficie. Una grieta continental es un lugar donde 2 placas tectónicas que forman un solo continente comienzan a separarse. Aquí se trata de las placas somalí y de Nubia. Juntas son partes que conforman África. Si continúan moviéndose en direcciones opuestas, esta grieta continental actual podría convertirse en lo que llamamos una dorsal oceánica. En otras palabras, cuando las placas estén lo suficientemente alejadas una de la otra, habrá una enorme grieta entre ellas. De esta manera el magma fluirá libremente desde debajo de ellos, se enfriará y eventualmente comenzará a crear un nuevo fondo oceánico. África se dividirá en 2 partes y habrá un nuevo océano fluyendo entre lo que se transformará en 2 minicontinentes. Pero no, todavía no es momento de sacar los trajes de baño y el protector solar. Incluso si las placas somalí y arábiga se movieran lo suficiente como para formar una dorsal oceánica de expansión, pasarán millones de años antes de que esto ocurra. Así que supongo que por ahora es más interesante seguir explorando este sexto océano debajo de la superficie terrestre. La idea de los océanos subterráneos trasciende los límites de nuestro planeta. Es posible que muchas lunas y planetas allá afuera también los tengan. Aunque es cierto que nuestro mundo es el único del que tenemos conocimiento con cuerpos constantes de agua líquida en la superficie. En nuestro sistema solar orbitamos alrededor del Sol en algo llamado la zona habitable. La temperatura y la presión atmosférica dentro de esta región permiten que el agua permanezca en forma líquida todo el tiempo. Sin embargo, un par de lunas en nuestro sistema solar también podrían contener cantidades significativas de agua bajo su superficie. Encélado, una de las lunas de Saturno, es la primera de ellas. Encélado es una pequeña esfera congelada 7 veces más pequeña en diámetro que nuestra luna, pero es la 6ª luna más grande de Saturno. Hace casi una década, en 2014, una nave espacial encontró evidencia de un gran océano bajo su superficie. Detectó y analizó agua procedente de las erupciones que se parecían a géiseres. Un géiser es un tipo raro de fuente termal que irrumpe y envía chorros de vapor y agua al aire, como el viejo fiel en Yellowstone. Esta agua estaba brotando a través de fisuras en el hielo en el polo sur de la Luna. Eso significa que podría haber un océano líquido bajo las gruesas capas de hielo. El océano allí es casi incomparable con el nuestro. El océano en la Tierra es relativamente poco profundo, con un promedio de 3,5 kilómetros de profundidad, y cubre 3/4 partes de la superficie de nuestro planeta. Se vuelve más frío a medida que te acercas al fondo marino y es más cálido si te mantienes cerca de la superficie debido a los rayos del sol. Pero el océano subsuperficial en Encélado tiene al menos 30 kilómetros de profundidad. Está más frío en la parte superior, porque esa parte está cerca de la capa de hielo, y es más cálido en el fondo debido al calor que proviene del núcleo del satélite. Pero tanto nuestro océano como el de Encélado son salados.
Encélado es uno de los pocos lugares en nuestro sistema solar que posee agua líquida, lo que lo convierte en un punto interesante para buscar señales de vida. Otro es Europa, una de las lunas de Júpiter. Los científicos piensan que podrían estar ocurriendo erupciones similares de agua allí. Saber que hay tales géiseres nos indica que estos satélites tienen su propia fuente de energía. Tal vez la energía que hace que el agua erupcione proviene de la gravedad o la radiación. La misma energía podría mantener un gran cuerpo de agua líquida bajo el hielo. Incluso podría sostener algunas formas de vida. Existen miles de planetas más allá de nuestro sistema solar que orbitan otras estrellas. Algunos incluso están en la zona habitable. Más de un cuarto de los que conocemos podrían tener agua líquida. Sin embargo, la mayoría de ellos probablemente tienen océanos bajo su superficie, como Encélado y Europa. Plutón también podría estar en esta lista, ya que es posible que oculte un océano líquido bajo su gruesa capa congelada. Es probable que este océano subterráneo se haya formado mucho después de la creación del planeta enano, luego de que el calor proveniente de los elementos radioactivos en el núcleo de Plutón derritiera parte de su hielo. También existe algo llamado mundos acuáticos. Estos son lunas o planetas con océanos globales que son más comunes de lo que pensábamos. Quiero decir, algunos también consideran a la Tierra como un mundo acuático. Después de todo, el 71% de su superficie es agua. Y cuando se observa nuestro mundo desde el espacio, principalmente se obtienen imágenes de un planeta azul. Al explorar otros planetas, en especial aquellos fuera de nuestro sistema solar, los investigadores suelen adoptar la política de seguir el agua. Después de todo, el agua es el principal elemento que conocemos que es necesario para sostener la vida. Y cuando hay un mundo acuático que está cerca de su estrella madre, los científicos asumen que debe haberse formado mucho más lejos y luego se movió más cerca una vez que su órbita se redujo. La composición del planeta se determinó cuando estaba en una órbita más fría, o en otras palabras, cuando hacía un círculo más amplio alrededor de su estrella. Llamamos a este proceso de reducción orbital una migración. Y si los mundos acuáticos son realmente tan comunes, puede ser una prueba de que la migración realmente ocurre. Los exoplanetas son todos aquellos planetas que orbitan alrededor de otras estrellas, no nuestro Sol. Algunos podrían tener océanos mucho más profundos que cualquiera de los de nuestro sistema solar, llegando a cientos o incluso miles de kilómetros de profundidad. Nuestra fosa de las Marianas ya es aterradora y ni siquiera tiene 11 kilómetros de profundidad. Y esos océanos de los exoplanetas son, ¡wow!, casi sin fondo. La anomalía del mar Báltico. En 2011, un equipo de submarinistas bajó al fondo de la parte norte del mar Báltico en busca de un tesoro. Lo que encontraron fue un objeto bastante extraño. Cuando tomaron fotos y se las mostraron a los demás, muchos creyeron que se trataba de una nave espacial hundida de otra civilización. Otros pensaron que el objeto había sido formado por causas naturales, pero los metales del interior de la estructura definitivamente no podían haberse formado de manera natural. En la actualidad, algunos científicos incluso creen que fue algo que apareció durante la glaciación, tal vez sea un meteorito que terminó atrapado bajo el hielo en aquel entonces. Un maelstrom es un remolino, una especie de poderosa corriente rotativa que se forma cuando dos corrientes chocan y crean un vórtice circular. Hasta los intrépidos vikingos les temían, ya que eran fuerzas tan poderosas que podían hundir grandes barcos. Estos remolinos siguen siendo peligrosos incluso hoy en día. Por suerte, no para las grandes embarcaciones modernas, que son lo suficientemente grandes como para soportar su fuerza. Pero un crucero que se mete en un maelstrom suele enfrentarse a enormes olas que pueden sacudir de lado a lado incluso a los barcos grandes con bastante intensidad. Un maelstrom puede acumular la fuerza suficiente como para convertirse en una especie de agujero negro submarino. Sí, los agujeros negros no solo están presentes en la fría extensión del espacio, también puedes encontrarlos en nuestro planeta, agitándose en los océanos. Son similares a los del espacio, ya que están tan compactados que nada de lo que atrapan puede escapar. Los agujeros negros submarinos suelen tener hasta 150 kilómetros de diámetro. Si te metieras en uno de ellos, probablemente ni te enterarías. Estos agujeros negros se comportan como vórtices. Sin embargo, debido a su tamaño, hasta los profesionales tienen problemas para ver sus límites.
Pasemos a algo más relajante. La próxima vez que vayas a la playa, presta atención y quizá veas un fenómeno óptico llamado destello verde. Puedes verlo poco después de la puesta de sol o justo antes del amanecer. Se produce cuando el sol está casi completamente por debajo del horizonte, mientras su borde superior sigue siendo visible. Durante 1 o 2 segundos, ese borde superior del sol se volverá verde. Esto se debe a que estás viendo el sol a través de las partes más gruesas de la atmósfera mientras se mueve hacia abajo. A medida que se sumerge en el horizonte, la luz se refracta o se dobla en la atmósfera y se dispersa. Para ver mejor este fenómeno, espera que sea un día despejado sin nubes ni neblina en el horizonte. ¿Planeabas pasar el día nadando en el mar solo para descubrir que el agua está roja? Mejor no entres. Florida es conocida por sus mareas rojas. Se producen cuando la concentración de un alga microscópica específica es superior a la normal. Miles de especies de algas en aguas marinas y dulces son en su mayoría inofensivas para los animales y los seres humanos. Incluso nos ayudan ya que son una fuente importante de oxígeno, pero algunas de ellas, como las algas que tiñen el océano de rojo, pueden ser extremadamente peligrosas para los animales marinos, como las tortugas, los peces y las aves marinas. Este tipo de algas pueden crecer sin control y producir neurotoxinas perjudiciales para los seres humanos, sobre todo para los que tienen problemas respiratorios. Es importante que estas personas eviten las zonas de marea roja, y más aún cuando los vientos son lo suficientemente fuertes como para empujar las algas hacia la orilla. Los volcanes pueden arrojar gases venenosos, cenizas y lava al rojo vivo, los peligros más obvios que la mayoría de nosotros ya conocemos, pero los volcanes submarinos pueden ser muy engañosos a su manera. A veces, cuando se encuentran en aguas poco profundas, revelan su presencia lanzando restos de roca y vapor por encima de la superficie. Como los volcanes submarinos están rodeados de un suministro ilimitado de agua, pueden comportarse de manera diferente a los de la tierra firme. Cuando entran en erupción, el agua del mar se introduce en los respiraderos submarinos activos. La lava puede extenderse por un fondo marino poco profundo o incluso llegar hacia el mar desde volcanes terrestres. Cuando se encuentra en el agua, puede enfriarse tan rápidamente que se rompe y forma escombros y arena. Por esa razón hay grandes cantidades de restos volcánicos allí. ¿Conoces esas populares playas de arena negra en Hawái? Así es como se formaron. Obviamente la lava y las poderosas erupciones no suenan seguras, pero los volcanes submarinos en aguas más profundas son igual de peligrosos por más que no necesariamente estén en erupción. Producen zonas de burbujas que reducen la densidad de las aguas circundantes, lo que incluso puede llegar a hundir barcos. Lo peor es que, si observas la superficie del océano, no notarás que algo anda mal. Mientras tanto, las pequeñas burbujas están ahí, haciendo que los barcos pierdan su capacidad de flotar y con prácticamente ningún aviso. El mar cruzado es un fenómeno inusual, hermoso de observar, pero también muy peligroso. Ocurre cuando aparecen olas cuadradas, que son más comunes en las partes poco profundas del océano. Es algo que se puede ver a menudo en Francia o en ciertas playas de Tel Aviv, pero también puede ocurrir en varias zonas costeras de todo el mundo. Un mar cruzado se muestra como dos patrones de olas que viajan en ángulos oblicuos y producen esta forma de tablero de ajedrez. Suele ocurrir cuando dos sistemas de olas se encuentran o cuando un sistema empuja las olas en una dirección mientras un viento fuerte las empuja en otra. Estas olas cuadradas pueden ser peligrosas para nadadores y navegantes, ya que a veces resultan bastante impredecibles y altas, de hasta casi 3 metros. A veces este fenómeno se denomina paredes blancas. Esas olas pueden ser tan potentes que incluso son capaces de volcar botes grandes. Si llenas un vaso transparente con un poco de agua del océano y lo miras de cerca, verás que está lleno de partículas muy pequeñas. El agua de mar contiene sales disueltas, grasas, algas, proteínas, detergentes y otros trozos de materia artificial y orgánica. Si agitas ese vaso, verás que se forman pequeñas burbujas en su superficie.
Así es como se forma la espuma del mar cuando las olas y los vientos agitan el océano. Si ves espuma de mar espesa, es posible que las floraciones algales la hayan producido. Y cuando las grandes floraciones de algas se deshacen en el mar, grandes cantidades de esa materia se desplazan en dirección a tierra firme. La mayoría de los tipos de espuma marina no son peligrosos para los humanos. Sin embargo, cuando las floraciones algales se deshacen, pueden tener un impacto negativo tanto en el medio ambiente como en nosotros. Por ejemplo, cuando las burbujas de espuma de mar estallan, las toxinas que contienen se liberan en el aire, lo que puede irritar los ojos o causar otros problemas de salud. Puedes ver macareos en las zonas donde un río desemboca en un mar o en un océano. Se trata de una marea poderosa que va contra la corriente y empuja el río hacia arriba. Un macareo entra en la categoría de algo llamado oleaje, que es un cambio repentino en la profundidad. Un macareo es un oleaje positivo, lo que significa que empuja el río hacia arriba y lo hace mucho más profundo. Un oleaje negativo ocurre cuando el río se vuelve poco profundo repentinamente. No se ven macareos en todas partes. Para eso, el río debe ser poco profundo y tener una salida estrecha al mar. El lugar donde se encuentran el mar y el río debe ser plano y amplio. Además, la zona entre la marea baja y la alta debe tener al menos 6 metros de ancho. Por supuesto, existen algunas excepciones, como el río Amazonas, el más grande del mundo. La desembocadura del Amazonas no es estrecha, pero el río presenta macareos. Esto se debe a que su desembocadura es poco profunda y tiene muchos bancos de arena e islas bajas. La marea es tan fuerte que el río no tiene delta. Sus sedimentos van directamente al Océano Atlántico, donde las corrientes rápidas se los llevan. Los macareos suelen ser impredecibles y extremadamente duros. En muchos casos, cambian el color del río de verdoso o azul a marrón. Son capaces de dañar la vegetación o incluso arrancar árboles del suelo. Por eso, los deportes recreativos como el kayak y el surf fluvial pueden ser peligrosos en estas zonas. Por más que solo quieras echar un vistazo a un macareo, ten cuidado. Las mareas pueden barrer los miradores y llevarse lo que sea o a quien sea que esté allí. Probemos algo juntos. Abre cualquier mapa del mundo que tengas. Puede ser el que encuentres en tu biblioteca o incluso una versión en línea. Echa un vistazo a la vasta zona cubierta por agua. Es el 71% de la superficie de la Tierra. Y todo eso es agua salada en el océano. No hay fronteras entre los 4 océanos que todos conocemos, pero los oceanógrafos y los países del mundo tradicionalmente han dividido estas aguas en 4 regiones distintas: Pacífico, Atlántico, Índico y Ártico. Y aquí viene la gran sorpresa. La comunidad científica reconoció recientemente un 5º cuerpo de agua. Se llama Océano Austral, y 3 de los 4 océanos originales lo bordean. Circunnavega la Antártida, la parte inferior del globo, y llega a Australia, zonas del sur de África y América del Sur. ¿Qué hace que sea tan especial? ¿Cómo lo reconoció finalmente la comunidad científica? Y, lo que es más importante, ¿qué misteriosas criaturas esconde? ¡Vamos a averiguarlo! El océano Antártico o Austral se mencionó por primera vez en 1937, en la segunda edición de Límites de Océanos y Mares de la Organización Hidrográfica Internacional. En aquel entonces, esta entidad consideró que era un error pensar en el océano Antártico como un cuerpo de agua propio y diferenciado. ¿Por qué? Porque en ese momento un océano se definía como agua rodeada de tierra, y no agua que rodea tierra. Sin embargo, lo reconsideraron en el 2000 y votaron para incluir a este océano en la lista oficial. También decidieron el nombre Océano Austral, sobre el comúnmente utilizado Océano Antártico. Finalmente, la organización concluyó que se debe considerar que este termina en el paralelo 60 de la latitud sur. Pero, ¿cuántos años tiene este océano? Pues muchos especialistas creen que se formó hace tan solo 30 millones de años, lo que lo convertiría en el más joven de los océanos del mundo. Surgió cuando la Antártida y América del Sur se separaron durante las primeras etapas del desarrollo de nuestro planeta.
Esta corriente de agua única es un componente distintivo del océano austral, ya que ayuda a mantener el flujo de agua alrededor del continente helado. Se llama corriente circumpolar antártica y se mueve hacia el este a una velocidad increíble. Se estima que mueve una enorme cantidad de agua por segundo. Algunas de las disputas sobre el océano austral también tienen que ver con esta increíble corriente. Algunos especialistas creen que separa las aguas del océano austral de las del Atlántico o Pacífico. Solo el agua que circula rápidamente se considera el océano austral. Sin embargo, por otro lado, un puñado de científicos dice que la corriente en realidad hace que el tema de los nombres sea más complejo al no limitar las aguas a una ubicación geográfica específica. Creen que las aguas de la corriente son diferentes en términos de composición de las de los océanos del norte porque son mucho más frías y tienen mucha más sal. A los marineros no les gusta mucho este nuevo cuerpo de agua, principalmente debido a las frecuentes tormentas ciclónicas que experimenta. Ocurren debido a la gran diferencia de temperatura entre las bolsas de hielo y las olas del océano. Como resultado, estas tormentas son muy difíciles de superar para cualquier marinero que las encuentre. Quiero decir, estos realmente son los vientos más fuertes de cualquier parte de nuestro planeta. Más aún, las embarcaciones que pasan por esta zona también deben tener cuidado con los frecuentes icebergs que puedan aparecer de vez en cuando y también con las bajas temperaturas superficiales. Solo para pintar una mejor imagen, algunos de los icebergs que se hallan ahí pueden abarcar varios cientos de metros y pueden existir durante todo el año independientemente de la temporada. Las latitudes 50 a 70 incluso se han ganado los apodos de Furiosos 50s o Rugientes 60s. Debido a estas intensas tormentas, incluso el paisaje es único. Dicen que el océano austral tiene glaciares más azules, aire más frío y montañas más intimidantes que cualquier otro lugar del mundo. Ahora pasemos a las misteriosas criaturas que llaman hogar a este lugar, ya que miles de especies de vida silvestre viven solo aquí y en ninguna otra parte del mundo. Comencemos con el peculiar cerdo de mar, o uno de los pepinos de mar, como a veces se le llama. Hay muchos de ellos en las aguas de la Antártida. Sin embargo, ¿por qué se llaman así? Por su tono rosado y su apariencia redonda e hinchada. Viéndolos más de cerca, incluso parecen tener una pequeña cola y un par de orejas, como un cerdo. Ayudan mucho con la calidad de las aguas, filtrando arena y sedimentos. Luego están los cangrejos Huff, que viven en el suelo del mar Antártico. El océano Antártico es un ambiente de agua fría, pero estos cangrejos están adaptados a aguas más cálidas, por lo que se reúnen alrededor del calor producido por los respiraderos volcánicos. Ahí obtienen el calor y la comida que necesitan. Puedes encontrarlos en grandes pilas uno encima de otro, literalmente llenando el espacio en las aberturas de ventilación. ¿Te preguntas cómo obtuvieron su nombre no oficial? Bueno, por su aparente similitud con el actor David Hasselhoff, cuyo impresionante pecho inspiró a los exploradores que hallaron al cangrejo. ¿Has visto alguna vez a un pez completamente transparente? Tendrías que llegar a estas aguas en el sur, pero existen y se llaman dracos. Básicamente puedes ver dentro de ellos. Eso se debe a su piel transparente, ya que no tienen glóbulos rojos. Su poder especial es que pueden usar un anticongelante para evitar que sus cuerpos se solidifiquen en las frías aguas del océano Antártico. En lugar de la sangre estándar y más espesa, la roja con hemoglobina, los dracos tienen una más delgada que se mueve más fácilmente por todo el cuerpo, lo que les proporciona los nutrientes y el oxígeno que tanto necesitan. Ahora bien, ¿hay un monstruo escondido en estas aguas? Algunas personas creen que sí, y gracias a investigaciones recientes incluso tenemos imágenes de video. Algunos investigadores australianos se toparon con un grupo de criaturas de aspecto extraño que nadaban cerca del lecho marino del océano Antártico. Este pez rosado en forma de gota parecía ser impulsado por un pequeño par de aletas. Para citarlos, se parecía a un pollo justo antes de ponerlo en el horno. No estoy seguro de querer saber cómo se ve eso. Les tomó algo de tiempo e investigación identificar al monstruo. Es una especie tímida de pepino de mar, más conocida por su apodo creativo, el monstruo pollo sin cabeza. Sabemos que esta criatura existe desde finales de 1800, pero casi nunca la hemos visto, y solo se le había capturado en video una vez antes, cuando fue vista en el Golfo de México, que está bastante lejos de las aguas de la costa de la Antártida Oriental.
¿Hay tanto que no sabemos sobre esta criatura? Como cuántas de ellas existen en nuestras aguas y cómo viven, comen y se reproducen. ¿Alguna vez has oído hablar del pingüino emperador? No es una especie de pingüino que simplemente tiene una corona en la cabeza, si eso es lo que estás pensando, pero son uno de esos pingüinos que habitan en este lugar específico y también son las especies más grandes de su tipo. Lo que los hace especiales es que hacen sus colonias en el hielo marino y la mayoría nunca pisa tierra. Más aún, los papás pingüinos pierden casi la mitad de su peso mientras incuban los huevos. También son nadadores fascinantes, capaces de bucear más profundo y más lejos que cualquier otra ave. Hasta 213 metros, sin mencionar que pueden permanecer sumergidos hasta 18 minutos cuando recolectan comida. Todavía tenemos que descubrir todos los secretos del misterioso océano austral, pero está claro que alberga algunos ecosistemas marinos únicos y frágiles. Reconocerlo como un nuevo océano podría ser una forma de centrar la atención del público en él y ayudar a su conservación. La torre del Empire State Building fue pensada como una estación para el estacionamiento de dirigibles. En aquel entonces la gente creía que los dirigibles se convertirían en el principal medio de transporte. El proyecto incluía pasarelas, oficinas de registro y aduana, así como varias cosas más. Sin embargo, los ingenieros se dieron cuenta de que el viento de allá arriba era demasiado fuerte para sus planes y la idea fue suspendida. El Salto Ángel, la mayor cascada ininterrumpida del mundo, tiene más del doble de altura que el Empire State Building. Durante la estación seca, el agua a veces se evapora antes de llegar al suelo. Uno de los sonidos más misteriosos que se han escuchado en la Tierra fue el bloop. Ocurrió en 1997 y era similar al sonido de los animales marinos, pero el volumen era demasiado alto para un ser vivo. El bloop continuó durante 1 minuto, comenzó con un estruendo grave y su frecuencia aumentó progresivamente. La Antártida puede parecer un gigantesco campo de hielo, pero en realidad hay un enorme continente debajo. Eso quiere decir que tiene volcanes, montañas y valles, como cualquier otro continente. Recientemente los científicos han descubierto que la masa continental antártica tiene el punto más bajo del planeta, así como enormes cordilleras. Si alguno de los numerosos volcanes entrara en erupción, derretiría una gran parte del hielo superficial y aumentaría el volumen de hielo que llega al océano. El nivel del mar ascendería e inundaría las zonas costeras de todo el mundo. Las aguas del océano también se verían afectadas y pondrían en peligro la vida marina. Por suerte, todos estos volcanes se encuentran inactivos. Cada día en el Polo Sur dura 6 meses en este continente. El Polo Sur solo tiene una puesta y una salida de sol en todo el año. La Tierra primitiva podría haber sido púrpura, no verde. Existe la teoría de que los antiguos microbios utilizaban moléculas distintas a la clorofila para absorber la luz solar. Estas moléculas probablemente les dieron a los organismos vivos un tinte violeta. Y durante la Edad de Piedra, la población total de Europa Central era de unas 1.500 personas, lo que significa que hoy en día todos ellos cabrían en un crucero de tamaño mediano. Los astrónomos han calculado que la Vía Láctea pesa alrededor de 1,5 billones de masas solares. Una masa solar equivale a la masa de nuestro Sol. Una pequeña parte de este peso corresponde a un agujero negro supermasivo en el centro de la galaxia, 4 millones de masas solares y 200.000 millones de estrellas. El resto es materia oscura, misteriosa e invisible. Si todas las capas de hielo del Ártico y los glaciares se derritieran al mismo tiempo, el nivel del mar subiría el equivalente a un edificio de 26 pisos. Bajo la luz negra o ultravioleta, los plátanos que están madurando tienen un aspecto azul brillante. Esto es porque la clorofila se descompone cuando la fruta está madurando. Debido a los movimientos de las placas tectónicas, el Océano Pacífico se encoge cada año y el Océano Atlántico se agranda en la misma medida. En la actualidad, solo quedan 2 capas de hielo en el mundo después de la última glaciación del planeta. La primera es la capa de hielo de Groenlandia. La segunda, la de la Antártida. Es enorme, tiene el tamaño de México y los Estados Unidos continentales juntos. Las olas de los tsunamis suelen pasar desapercibidas. No se elevan más que unos cuantos centímetros por encima de la superficie, hasta que alcanzan aguas poco profundas. Sin embargo, cuando el océano es profundo, pueden viajar tan rápido como un avión de pasajeros de larga distancia. Los corales, que viven en aguas poco profundas, producen su propia protección contra el sol. Sin ella, la luz solar dañaría las algas que viven en su interior. Para proteger estas algas, que son la principal fuente de alimento de los corales, se vuelven fluorescentes. Este proceso produce proteínas que actúan como protector solar. Casi el 90% de toda la actividad volcánica de la Tierra se produce en los océanos.
El Pacífico Sur tiene la mayor concentración de volcanes conocida. Hay un cúmulo que tiene 1.133 conos volcánicos. Todos ellos están activos y encerrados en un área del tamaño del estado de Nueva York. El cañón Semchuk, en medio del mar de Bering, es el mayor cañón submarino jamás descubierto. Hay más tesoros y artefactos en el fondo del océano que en todos los museos del mundo juntos. En 1900, uno de los mayores huracanes impactó cerca de América Central y el Golfo de México. Llegó hasta Florida y Texas y es considerado el huracán más devastador de la historia de los Estados Unidos. Fue detectado por primera vez el 27 de agosto y duró varios días. Cuando llegó a la costa de Texas, la tormenta se había convertido en un huracán de categoría 4. Los huracanes se clasifican en función de la velocidad e intensidad de los vientos mediante una escala llamada Saffir-Simpson. Hay 5 categorías diferentes, del 1 al 5, donde el 1 es el más débil y el 5 el más fuerte. Los habitantes de Galveston tuvieron menos de 4 días para prepararse para la llegada de la tormenta que se extendió hasta Oklahoma y Kansas. El gran huracán se abrió paso hacia las grandes llanuras, giró hacia los grandes lagos, Nueva Inglaterra y llegó al sureste de Canadá. La tormenta fue tan fuerte que más de 3.600 casas resultaron dañadas, a pesar de que eran lo suficientemente resistentes como para soportar la tormenta. Teniendo en cuenta las cifras de la población de aquel entonces, esto equivalía a cientos de miles de casas destruidas, si no a millones. Sport Lake, Canadá, lo llaman el lugar más mágico de Canadá. En invierno y primavera, es un lago normal y corriente similar a cualquier otro, pero visítalo en verano, cuando el agua comienza a evaporarse. Tendrás la sensación de haber entrado en un mundo diferente, un paisaje de lunares azules, verdes y amarillos. Durante el verano hay más de 300 piscinas allí, y su aspecto es mágico. A lo largo de los siglos, las personas creían que cada una de ellas tenía diferentes propiedades curativas. La explicación de los llamativos colores es pura ciencia. Cada una de ellas tiene una alta concentración de diferentes minerales. Vivimos dentro del Sol. Su atmósfera se extiende mucho más allá de su superficie visible, y si bien la Tierra está a 150 millones de kilómetros de la estrella, sigue estando al alcance de la atmósfera solar. Las auroras se producen cuando las partículas cargadas provenientes del Sol son atrapadas por el campo magnético de la Tierra y chocan con la atmósfera superior cerca de los polos. Nuestro planeta está reduciendo la velocidad de su rotación gradualmente. Ocurre a un ritmo relajado de 17 milisegundos por cada 100 años. Por eso, nuestros días son cada vez más largos. Sin embargo, habrá que esperar 140 millones de años para que el día en la Tierra dure 25 horas. El continente más meridional de la Tierra, la Antártida, es solo el quinto más grande, pero contiene casi el 70% del agua dulce del planeta y el 90% del hielo mundial. Además, es considerada un desierto. Muchas rocas de la Tierra tienen un origen marciano. Los científicos analizaron el contenido químico de algunos meteoritos hallados en el desierto del Sahara, la Antártida y otros lugares. Descubrieron que estas rocas habían llegado desde el planeta rojo, y el mayor castillo de arena del mundo se encuentra en Dinamarca. Los 30 escultores que lo crearon usaron más de 5.000 toneladas de arena. Para hacerlo más duradero, añadieron un 10% de arcilla y una capa de pegamento. Lo construyeron para que resistiera los largos y tormentosos inviernos. Algunos fotones que no se absorben son reemitidos, y su longitud de onda determina el color que vemos. Cuando se expone la materia a la luz solar, o a fotones de mayor energía, sus cromóforos pueden dañarse, por lo que no podrán emitir fotones de determinadas longitudes de onda. Los materiales rojos son los que más se decoloran con la luz solar. Sus cromóforos emiten luz roja, por lo que absorben los fotones del resto de las longitudes de onda. Entre 60 y 100 toneladas de polvo espacial descienden a la superficie de nuestro planeta cada día. Estas diminutas partículas cósmicas son liberadas principalmente por cometas que suelen estar hechos de polvo y hielo. Cuando el Sol transforma este hielo en vapor, el polvo restante desciende a la Tierra. ¿Cuál es el depredador más aterrador del océano? ¿El cocodrilo? Nah, no me parece. ¿El monstruo del lago Ness? Por favor, nunca existió. ¿Qué tal el cronosaurio? Bueno, está extinto, pero podrías estar cerca. Echemos un vistazo a cómo sería si estas criaturas todavía existieran hoy. Lo primero es lo primero. ¿De qué rayos se trataba? El cronosaurio era un carnívoro marino que vivía en las frías latitudes del mar de Eromanga.
cubría vastas áreas del interior de Australia entre 90 y 120 millones de años atrás, durante el periodo Cretácico temprano. También se encontraron fósiles casi completos de la criatura cerca de Colombia, que es un país que tiene una conexión notable con los reptiles y tortugas prehistóricos. Este hecho hace extremadamente posible que el monstruo que estoy a punto de describir haya existido en todo el mundo. Es posible que hayas escuchado saurio y hayas pensado, es un dinosaurio, pero en realidad se trataba de reptiles. Eran el miembro más grande de la familia Pliosauroidea, también conocidos como pliosaurios. La evidencia fósil sugiere que pesaban más de 9.000 kilogramos y tenían aproximadamente 9 metros de largo. Solo para poner eso en perspectiva, el cocodrilo más largo jamás medido es un cocodrilo de agua salada llamado Lolong de Filipinas. Medía 5 metros de largo y pesaba un poco más de 1.000 kilogramos. Y eso sigue siendo 4 metros más pequeño e increíblemente más liviano que el cronosaurio promedio, lo que hace que el cocodrilo parezca un pez dorado en comparación. A pesar de su aterradora longitud, la característica físicamente más intimidante del cronosaurio era su cabeza. Su cráneo medía alrededor de 2 metros y medio de largo, que en realidad era proporcionalmente grande dado el tamaño de su cuerpo. Cualquier cosa que haya tenido la mala suerte de terminar dentro de la boca del cronosaurio podría haber tenido falsas esperanzas. Después de todo, los dientes de la bestia en realidad no eran tan afilados. Pensándolo bien, lo retiro. No me sentiría seguro con una serpiente y mucho menos dentro de la boca de este monstruo. Pero es cierto que los dientes del cronosaurio no eran afilados, especialmente en comparación con otros reptiles carnívoros como los cocodrilos y los caimanes. Los dientes de esta criatura marina prehistórica eran cónicos. Eso significa que tenían forma de cono. Pero esta falta de filo no los hacía menos peligrosos. Los dientes eran enormes y podían medir hasta 30 centímetros de largo desde la punta hasta el fondo de las raíces. Obviamente esto significaba que el cronosaurio tenía una mordida extremadamente poderosa. Se estimó que era de hasta 30.000 newtons, que es casi el doble de potente que la mordedura de un gran cocodrilo de agua salada. Debido a lo romo de sus dientes, no eran aptos para retorcer a su presa una vez que la tenían agarrada, pero el tamaño y la forma de los dientes les bastaba para cumplir su propósito. No habrían tenido problemas para aplastar objetos como los caparazones más duros de cualquier tortuga marina. Y al igual que los cocodrilos, se cree que el cronosaurio tenía un cuello corto. Esto puede haber sido una adaptación para permitir que la bestia atrapara con éxito pequeños animales. Su cuerpo en general era fusiforme e hidrodinámico. Esto significa que era estrecho en ambos extremos y tenía muy poca resistencia al flujo del agua. El cronosaurio también estaba equipado con 4 extremidades en forma de paletas. Las patas traseras eran más grandes que las delanteras. Podrían abarcar aproximadamente 2 metros de diámetro. En general, esto le permitía al cronosaurio impulsarse sin esfuerzo a través de las aguas y convertirse en un gran depredador. El Predator X, por así decirlo, ese es el nombre que se le dio al fósil de una criatura descubierta cerca de Svalbard, un grupo de islas noruegas, en 2009. El fósil fue identificado como un monstruo de 15 metros de largo y 45.000 kilos, con una fuerza de mordida de 15.000 kilogramos por centímetro cuadrado. Esta podría ser la fuerza de mordida más grande de cualquier animal conocido. Aunque el Predator X aún no se ha clasificado como un tipo específico de animal, definitivamente era un pliosaurio, como el cronosaurio, que era un titán feroz cuando vagaba por los océanos de la Tierra. Y resulta que el cronosaurio en realidad obtuvo su nombre de un personaje de la mitología griega, Cronos, el padre de Zeus. Cronos fue parte de la generación superpoderosa de los titanes. Entonces, ¿con qué se daba un festín para satisfacer su apetito este monstruo aterrador, el cronosaurio? Se sabe que comía tortugas marinas, calamares y otros reptiles marinos de gran tamaño, como los asmosáuridos y los ictiosaurios. Esto sugiere que si hubieran existido cocodrilos en los reinos del cronosaurio, también podrían haberse convertido en su almuerzo. Hay evidencias en los restos fósiles del cronosaurio que sugieren que también se alimentaban de tiburones. Yo sé que es una decepción para aquellos de ustedes que ven a esa bestia como el rey del océano, pero no cuando el cronosaurio estaba cerca, amigo mío. En cualquier caso, triturar todo tipo de alimentos en pedazos pequeños para ayudar a digerirlos sería difícil sin dientes pequeños.
Esto explica la presencia de piedras redondeadas encontradas en muchos de los restos de estas criaturas marinas. Los investigadores creen que tragaban estas piedras para controlar la flotabilidad o para ayudar a procesar los alimentos. También es muy posible que fueran tragadas accidentalmente mientras se alimentaban de otros animales del fondo marino. Y como si el cronosaurio necesitara ser un tipo malo con su poder y su tamaño, también hay evidencia que sugiere que de hecho podría haberlo sido. Resulta que después de usar todos sus impresionantes atributos para atrapar a su cena, al cronosaurio primero le gustaba jugar con su comida, como lo hace un gato con un ratón. Supongo que dado que la caza era tan fácil para ellos, necesitaban divertirse un poco. Bueno, creo que ahora deberías tener una buena idea sobre estas criaturas. Entonces preguntémonos cómo sería si todavía estuvieran vivas hoy. Y por cierto, ¿por qué no lo están? Bueno, el cronosaurio fue acabado por el mismo meteorito KT que eliminó a los dinosaurios hace 66 millones de años. Pero incluso antes de este acontecimiento catastrófico, estaban bajo una mayor presión a causa de una familia aún más grande y viciosa de reptiles marinos carnívoros, conocidos como mosasaurios. Bueno, supongo que no siempre puede ser el mejor. Pero, ¿y si esto no hubiera sucedido y todavía estuvieran vagando por los océanos? Esto puede ser obvio, pero ¿te imaginas qué tipo de impacto tendría en el turismo marítimo? Basado en el éxito que tuvieron películas famosas sobre tiburones y orcas, ¿qué crees que les haría a las playas la presencia de un cronosaurio en el océano? La misma criatura que desayunaría tiburones y ballenas. Las playas sin duda se convertirían en un gran lugar para dar un paseo tranquilo, porque nadie más estaría allí. ¿Y qué hay de actividades como paseos en bote, surf y buceo? ¿Crees que alguien se atrevería sabiendo que esta bestia de 9 metros podría estar al acecho debajo? Démosles algo de crédito a los humanos y supongamos que la mayoría de ellos no lo harían. Esto paralizaría la industria mundial del turismo marítimo, que es responsable de ganar cerca de $143 mil millones al año. Y solo para asegurarme de que este punto quede claro, el yate más caro que jamás haya navegado por el océano se llamaba History Supreme. Se creía que su dormitorio principal tenía una estatua hecha con el hueso de un T-Rex y una pared formada por rocas de meteorito, así como un acuario de pared panorámico de oro de 24 quilates. De todos modos, este yate tenía un valor de casi $5 mil millones, lo que significa que podrías comprar 38 de ellos con el dinero perdido en los posibles daños al turismo marítimo causados por el cronosaurio. Estoy seguro de que el dueño del yate estaría feliz de que la bestia nunca haya aparecido en su lujoso acuario. Tan lujoso, de hecho, que algunas personas creen que el History Supreme, supuestamente propiedad de un genio de los negocios de Malasia, ni siquiera existió. Se rumorea que fue simplemente un elaborado engaño fabricado por el supuesto diseñador. De todos modos, no creo que el problema se quede ahí. Las personas podrían estar en serio peligro sin importar si están cerca del océano o no. No voy a decirte que a esta cosa le crecerían patas, se adaptaría a vivir en tierra y empezaría a acecharnos uno por uno. Al menos espero que no. Solo voy a señalar el daño que infligiría el cronosaurio a través de su devastador impacto en el comercio marítimo. En América, el tránsito marítimo representa el 76% del comercio nacional. Además de esto, más de 100 productos farmacéuticos vitales se originan en el mar. También diré lo obvio y señalaré que el océano es una gran fuente de alimento para nosotros los humanos. La presencia del cronosaurio podría tener un gran impacto en nuestra relación con el mar. Así que, afortunadamente, no existe.